Dios les bendiga, mis hermanos. Le doy las gracias a Dios porque me da la oportunidad de poder compartir su palabra. En esta oportunidad vamos a continuar con los temas que hemos estado tratando en el Club Bíblico. El tema que vamos a tratar hoy es Vístete de santidad. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, para ver lo que nos dice la palabra de Dios. Dice así: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Que el Señor se digne en bendecir su palabra leída en nuestros corazones. Santidad, ¿cómo lo podemos definir? Lo definimos como apartado para Dios, sin mancha, limpio. Y en esta oportunidad, la santidad a la que me quiero referir es a la santidad práctica, que tiene que ver con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de conducirnos en la vida. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 16, dice de la manera siguiente: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: Sed santo porque yo soy santo. La palabra de Dios nos muestra y nos enseña que nosotros debemos vivir una vida de santidad. Y en esta oportunidad vamos a profundizar un poco acerca del tema, enfocándolo en nuestra composición, tomando en cuenta los 5 sentidos. Vamos a comenzar con la vista. ¿Cómo yo puedo utilizar el sentido de la vista con santidad? ¿Cómo yo puedo utilizar el sentido de la vista de una manera que agrade a Dios? Lucas capítulo 11, versículo 33. Dice de la manera siguiente: Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de un almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Si consideramos esta porción, lo que nos enseña es algo sumamente lógico. Miren, el sentido de la vista es un sentido que nosotros utilizamos para aprender. Es un sentido con el cual vemos, captamos lo que hay a nuestro alrededor y lo interiorizamos. Ahora, si vemos mucho algo concerniente a un mismo tema, vamos a ir aprendiendo acerca de ese tema. O sea, un hijo de un mecánico que cree que dentro de un taller tiene que salir mecánico aunque no quiera. Y lo que vamos aprendiendo día a día va incidiendo, va impactando en nuestro estilo de vida. Pero, ¿cómo puedo aplicar yo esto para la gloria de Dios? Bueno, utilizando la vista de la manera correcta, utilizando la vista para leer la Biblia, para aprender y profundizar en la palabra de Dios, utilizándola para estar atento a los demás, ver a mi hermano. ¿Qué situación tiene mi hermano? ¿Cómo yo puedo ayudarle? Cuando viene a ver, él tiene una necesidad que yo se la puedo suplir. Pero si yo no lo veo y no pongo atención y no me doy cuenta que mi hermano tiene esa necesidad, ¿cómo lo puedo yo ayudar? O quizás no lo pueda ayudar, pero también puedo orar por él. Esas son formas correctas, formas que agradan a Dios
en que nosotros podemos utilizar el sentido de la vista. Si no lo hacemos así, existe el riesgo de que nos suceda todo lo contrario. Mateo capítulo 6, versículos del 22 al 23, dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? O sea, si todo lo que aprendemos es violencia, pleito, muerte, corrupción, ¿qué vamos a aprender? Eso, las cosas malas. Y entonces, ¿cómo nos vamos a comportar? Según lo que aprendimos. Aquí la moraleja, la enseñanza es utilizar los ojos para enfocarlo en las cosas de Dios, cuidar nuestra vista, cuidar lo que vemos, concentrarnos en las cosas que agradan a Dios, leer su palabra y utilizar la vista como un medio para poder glorificar el nombre de Dios. Que nuestros ojos siempre sean utilizados para la gloria y la honra de Dios. Pero seguimos con el siguiente de nuestro sentido, es el oído. ¿Cómo yo puedo utilizar el oído para la gloria de Dios? Vámonos a Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 7. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Al igual que la vista, el oído también es un medio que se usa para captar lo que hay fuera e interiorizarlo dentro. Lo que la palabra nos está enseñando es que nosotros debemos llenarnos de la sabiduría de Dios. Tenemos que poner atención a lo que Dios dice. Y hay un ejemplo muy adecuado, me parece, que se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 5, para una aplicación práctica de esto. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si nosotros no sabemos que Dios pone a disposición nuestra bendiciones y herramientas, nunca la vamos a poder utilizar. Tarde o temprano, a todos nos llega un momento en el cual no sabemos qué hacer. Y el Señor nos está dando aquí la respuesta. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero imagínense, si no conocemos que esa bendición está ahí, ¿cómo podemos utilizarla? Muchas veces, por no conocer la palabra de Dios, nos perdemos de muchas bendiciones y de muchas respuestas que Dios nos da a nuestra vida. Entonces, en nuestro oído tiene que estar atento a la palabra de Dios. Seguimos con el olfato. ¿Usted sabe cómo se puede glorificar a Dios con el olfato? Yo no sé cómo, pero me recuerda algo que está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Existen cosas pequeñas, cosas simples como respirar, que uno no se imagina que de alguna manera uno puede glorificar a Dios con eso. Pero tenemos el mandato bíblico que nos dice que todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Ese es uno. El Señor nos da un medio para poder respirar y qué bueno, es un motivo para darle gracias a Dios por el aire. Ahora, eso me trae a la mente dos cosas. Lo primero es que debemos de utilizar todo lo que Dios nos da para hacer el bien. Y también debemos de debemos cuidar de no hacer el mal con las cosas que Dios nos da. Porque con la nariz no se puede hacer gran cosa para bien.
pero para mal sí. Me llegan dos ejemplos de cosas que a veces suceden. Una es que hay personas que se ponen arete en la nariz y eso es algo que no tiene ningún tipo de beneficio. Y aparte de eso, se puede convertir en una barrera que no permita que la palabra de Dios trabaje por el simple hecho de uno dar un mal testimonio con su imagen, dando mal ejemplo. Eso no debe de ser. Y lo segundo es que hay personas que inhalan sustancias que son prohibidas y muchas veces uno piensa que eso solamente le pasa a cierto tipo de personas, pero eso le puede pasar a cualquiera. Por lo tanto, está la advertencia de que debemos de cuidar, hacer el bien con cada una de las cosas que Dios nos da. Seguimos al siguiente sentido, que es el gusto, la boca. Para esto vamos a ir a Santiago, capítulo 3, versículos del 7 al 12, que dice de la siguiente manera: porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Tenemos que elegir. Este versículo nos pone a nosotros en una disyuntiva que nos obliga a tomar una decisión. ¿Cómo vamos a utilizar nuestra boca? ¿Qué vamos a hablar? ¿Vamos a hacer de bendición o vamos a hacer de maldición? Pero quiero empalmar ese versículo con uno que se encuentra en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo del 43 al 45, que dice de la manera siguiente: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí viene pregunta. Estamos hablando del sentido de la boca, del habla. Pero, ¿cómo utilizaste el sentido del oído y el de la vista? Porque el sentido del habla no se usa de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Con nuestro hablar lo que hacemos es exponer, enseñar, sacar ideas que nosotros tenemos dentro. El sentido de la vista y el del oído sirven para tú aprender de afuera hacia adentro de ti, pero el de la boca es para tú sacar lo que tú tienes dentro. Pero, ¿qué tienes dentro? Eso es lo que dice el versículo. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Pusiste atención a la palabra de Dios? Porque ¿cómo puedes hablar de Dios si no le conoces? ¿Cómo puedes conocer a Dios si no lees su palabra? ¿O cómo puedes conocer a Dios si no escuchas su palabra? Ahora, si en el caso contrario, si hemos conocido la palabra de Dios, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, si hemos estado atentos a su palabra, entonces sí podemos hablar de Él. Y debemos utilizar la boca para eso, para glorificar el nombre de Dios, para predicar el evangelio a los amigos para que se arrepientan y para darle gloria a Dios y gracias porque Él ha sido bueno y fiel para con nosotros siempre, porque Dios es fiel. Y ya por último vamos a tratar el sentido del tacto. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 8. Dice así: así que, hermanos, os ruego
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí podemos ver lo que el Señor nos dice en su palabra. Dice, así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Debemos de presentar nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Tenemos que pensar que somos siervos y que nuestro trabajo es obedecer lo que el Señor dice en su palabra. Debemos poner todos nuestros sentidos, nuestros ojos, oído, olfato, gusto y tacto, y todo nuestro cuerpo a disposición de Dios. Y si lo hacemos así, si inclinamos todo nuestro ser para darle la gloria a Dios, si nos llenamos de su palabra, si somos decididos a trabajar fervientemente para la gloria de Dios, poniendo todos estos dones y todos estos talentos que Dios ha puesto en nosotros, para uso de la iglesia y para bendición de los hermanos, si todo nuestro ser se inclina hacia Dios, podemos con toda seguridad decir que estamos vestidos de santidad. Porque mientras estemos obedeciendo a la palabra de Dios, no estamos en pecado, sino que estamos agradando a Dios. Siempre con un corazón sincero, siempre con un corazón dispuesto y siempre recordando lo bueno que Dios ha sido para con cada uno de nosotros. Espero que este mensaje sea de bendición y que Dios les bendiga a todos.